Hola queridos amigos, en esta ocasión Sandra y un servidor Alberto queremos mostrarles una de nuestras últimas obras recién terminadas. Como ustedes pueden ver, es una cruz atrial. Para la mayor parte de nosotros, los que vivimos en México, las cruces atriales siempre han formado parte de nuestra vida. Yo recuerdo cuando era pequeño, mamá me llevaba a la iglesia de San Juan Bautista que se encuentra en Coyoacán y en la parte de enfrente hay una cruz atrial. Esta que ustedes ven aquí fue realizada obviamente con cartonería, mediante cartonería. Es totalmente de papel y la razón del por qué la hicimos es porque las cruces atriales tienen un simbolismo pues muy grande, pero también tienen un significado dentro de la sociedad de nuestro país muy antiguo. Como ustedes deben saber, cuando los españoles llegaron a nuestro país y conquistaron, militarmente hablando, nuestro territorio, les resultó realmente muy complicado y poco duradero. Así que continuamente había levantamientos armados en contra de ellos y la mejor manera que ellos encontraron para conseguir cierta estabilidad social, cierta tranquilidad, cierta paz, fue desde un principio, desde 1524, con la llegada de los franciscanos a la Nueva España, el que los religiosos transformaran la mentalidad de sus gobernados, de sus conquistados. Y por eso es que afuera de todas las iglesias se ponía una cruz a la cual se le denominó atrial, porque la parte frontal de las iglesias así se llama, atrio. En el atrio, como ustedes sabrán, se llevaba a cabo las misas, sobre todo al principio de la época colonial, para los indígenas en el siglo XVI, por dos razones. La primera de ellas es porque los indígenas no estaban habituados a estar dentro de espacios cerrados y las iglesias lo eran. Entonces había que evangelizarlos, darles el sermón, la misa, como ustedes gusten, en un espacio que fuera menos, pues iba a decir menos agresivo, pero de hecho ya el que los llevaran a misa obligados ya era agresivo. Un poco más familiar quizá para ellos, un espacio abierto, y por eso es que había cruces fuera de la iglesia, pero también tampoco es que fuera el espacio más amable para catequizarlos, porque los atrios fungían también como cementerios. Así que estar tomando la misa sobre los muertos españoles, por supuesto, criollos, pues no era tampoco lo más agradable. Y bueno, pues estas cruces tenían entonces una doble función. La primera de ellas era evangelizar y a través de la simbología enseñarle la religión católica a los indígenas. Y la segunda era vigilar, custodiar el espacio de aquellas personas que habían dejado ya físicamente en nuestro mundo. Así que espiritualmente hablando, la cruz era la que custodiaba las almas de los difuntos, y la mayor parte de los símbolos que posee tienen la intención de recordarle a los indígenas pues lo que fue la pasión de Jesús de Nazaret. Es por eso que, bueno, ya pasemos a propiamente explicar la composición de la misma. Es por eso que ustedes pueden ver que la base de la cruz es un círculo. El círculo representa al universo y al mundo. En algunas ocasiones, la base de la cruz es octagonal. El número 8, dentro de la religión católica, representa la resurrección. Y después, en la parte de abajo, la base de la cruz, encontramos una bolsita. Esta bolsita nos está hablando del pago que se le hizo a Judas por haber traicionado a Jesús, los 30 denarios que le pagaron. También a un lado de la bolsita encontramos unos daditos. Esos daditos nos hablan del momento en que los soldados romanos, aquellos que crucifican a Jesús, se juegan las vestimentas de Jesús. Se dice en la Biblia que se partieron
en cuatro porciones las vestimentas de Jesús, pero la capa que le había sido puesta cuando, poco antes, no, más bien dicho, después de que lo latiguearon por órdenes de Pilato, le ponen una capa con la intención de mofarse de él y decir que es un rey de burla, ¿no? El rey de los judíos. Pero esa capa le pertenecía a alguno de los soldados romanos que estaba por ahí y tenía mayor valía, mayor valor económico. Por lo tanto, ella no la reparten, sino que se la juegan a ver a quién le toca. Por eso están aquí representados los dados. Los clavos, sin lugar a dudas, también forman parte de lo que es la iconografía de la cruz. Los clavos, hasta donde se sabe, en realidad fueron 4. Le pusieron uno en cada pie y uno en las muñecas, al parecer, para que soportara el peso de Jesús. Bueno, igual que lo hacían con prácticamente todos los que crucificaban. Recuerden ustedes que la crucifixión es una forma de castigo extremo en el tiempo en el que él vivió, y es una exhibición pública de vergüenza para que los familiares de las personas que crucificaban, pues obviamente quedaran ya marcadas para toda la vida y por generaciones. Junto a la cruz, perdón, a los clavos, encontramos las lanzas que, como ustedes pueden ver en esta primera, tiene en la parte superior una estopa. Esa es la lanza con la que está representando la lanza con la que, cuando Jesús de Nazaret dice tener sed, uno de los soldados empapa esa esponja en vinagre y se lo dan a beber, ¿no? También para continuar con el martirio, porque pues obviamente el vinagre no tiene nada que ver con el agua, ¿no? Y a un lado de esa lanza con la estopa se encuentra la lanza del destino. Ustedes han de saber, a las personas que crucificaban les rompían muchas veces las rodillas para que no quedaran exhibidas por tanto tiempo, para que no estuvieran ahí expuestas por tanto tiempo, por cuestiones de salud, de imagen, de lo que ustedes gusten y manden, aun cuando el monte donde fue crucificado Jesús era el lugar donde crucificaban a todos los reos de ellos consideraban los romanos pues de peligro y dignos de esto, ¿no? De este castigo. Bueno, la verdad es que no les gustaba tenerlos tanto tiempo exhibidos, entonces les rompían las rodillas. Cuando van con la intención de romperle las rodillas a Jesús y bueno, a los otros dos crucificados que están a un lado de él, se dan cuenta que él ya había muerto. Y entonces se les hace extraño y deciden clavarle una lanza por el costado para asegurarse que estuviera bien muerto y descenderlo. Al hablar de descender a Jesús, bueno, pues también nos lleva a esta toga que se encuentra en esta parte. Esta toga es la que, bueno, representa a la que utilizó José de Arimatea, con la que él, con auxilio de otras personas, descienden a Jesús por las axilas de la cruz cuando ya lo van a sepultar. El auxilio también es importante de esta escalera, y hasta donde se sabe la escalera debe poseer, la escalera de un atrio, de una cruz atrial, debe poseer 9 escalones, porque cada uno de los escalones representa un rosario, una oración. Desde entonces se dice que cuando una persona fallece, se realizan 9 días de oración, un rosario por el alma del difunto. Otro de los símbolos que aparece representado aquí, por supuesto, es la corona de espinas, que se sabe en realidad no era una corona, sino era una especie de yelmo que se hizo como una cachucha, un gorro, que se hace con esta planta con púas, con puntas, para colocársela a Jesús y martirizarlo. Otro de los elementos que aparece en la misma es este gallo. El gallo, hoy en día por supuesto la simbología para nosotros ya es muy elemental, muy sencilla de entender, pues gracias a 500 años de religión en nuestro país, pero en aquel momento, claro está, era
algo novedoso para los indígenas el que les explicaran. El momento en el que Jesús está platicando con Pedro, con Simón Pedro, que es uno de sus discípulos y más adelante será apóstol de la Iglesia Católica, y le dice: Pedro, yo siempre te voy a apoyar, Señor. Y Jesús le dice: primero me negarás 3 veces y el gallo cantará después, o algo muy parecido, dándole a entender que, pues, que no necesariamente el carácter de todos los seres humanos es siempre el mismo y que todos llegamos a flaquear. Entonces el gallo está evidenciando esa flaqueza humana de Simón Pedro, aunque se sabe que después se arrepintió e hizo mucho por la religión católica, tanto así que, bueno, pues es el antecesor del Papa, ¿no? Podemos decir que es el primer Papa de la historia católica. Y finalmente, el símbolo más importante y al centro es el que nos está hablando del corazón de Jesús. El corazón de Jesús, como ustedes pueden ver, tiene 7 volutas o 7 bolitas. Estas volutas o bolitas nos están hablando del tiempo en el que Jesús creó a la humanidad. Bueno, más bien dicho, el tiempo en el que la Trinidad, Dios, crearon a la humanidad, los 7 días, ¿no? Y el corazón tiene una llama en la parte superior. Es la llama del amor de Jesús, que siempre está encendido y dispuesto para sus hijos, para aquellos que creen en Él. Dentro de este corazón hay otro corazón que nos está hablando de la profundidad, de la fortaleza, de ese cuidado que tiene Jesús, bueno, Dios en sí, para sus hijos. Y bueno, pues con esto queremos terminar la explicación de esta cruz atrial, que para nosotros pues es un sueño el haberla realizado, porque es un símbolo que nos expresa finalmente amor, bondad, generosidad, ternura, dolor, sacrificio, en fin, tiene prácticamente mucho de lo que va viviendo uno a lo largo de sus vidas. Y bueno, pues darles las gracias como siempre por visualizar nuestros videos, por integrarse a nuestro canal, por visitar nuestro Facebook. Ojalá cada vez más personas se integren. Ustedes han de saber, nuestro Facebook lleva el nombre de SARR Cartonería, Arte Mexicano con Tradición. Cualquiera de ustedes que esté interesado en contactarnos, en conocer más acerca de nuestro trabajo, nuestros talleres, puede escribirnos a través del correo de sarrcartonería@hotmail.com o hablarnos por teléfono. Estamos en la Ciudad de México y nuestro teléfono es el 55 12 96 51 78. Y a Sandra y a mí nos dará muchísimo gusto atenderles, contestar sus mensajes, conversar con ustedes. Muchas gracias por todo, les deseamos unas felices vidas, que estén muy bien.